Bueno, muchachos, ahora vamos a modelar estas dos piezas de la pantorrilla. Entonces, a ver, lo primero que vamos a hacer es posicionar el cursor 3D en el centro. Estos objetos de aquí quiero ocultarlos y pues no me genera ningún problema. Entonces, vamos a agregar un plano. Vamos a rotarlo 90 grados. ¿Listo? Vamos a posicionarlo más o menos enfrente de la pantorrilla. Vamos a moverlo un poco más y vamos a tratar de ajustarlo. ¿Listo? Aquí voy a crear un loop en el centro para tener una idea de dónde va la mitad de mi objeto. ¿Listo? Voy a insolar un segundo estas piezas y voy a desactivar el modificador mirror que tenemos aquí. Aquí tenemos un montón de modificadores, pero pues más adelante vamos a aplicarlos todos. ¿Listo? Entonces voy a mover un poco más esto hasta la parte de abajo. Vamos a ver más o menos hasta dónde vendría esta pieza. Entonces vamos a ponerlo más o menos en este punto. ¿Listo? Así que vamos a mover los vértices un poco más hacia abajo. Vamos a escalar un poco más. Aquí vamos a ver el espacio que tenemos desde la esquina. Listo. A ver, entonces podemos escalarlo un poco más. Estos vértices de aquí tenemos que bajarlos, pero aquí voy a crear un pequeño bevel, ¿listo? De 2 loops, más o menos por acá. Voy a seleccionar estos vértices y voy a bajarlos, ¿listo? Más o menos por ahí. Escalar un poco más esto, subirlo y estos vértices vamos a escalarlos un poco más, ¿listo? Vamos a ver hasta dónde va el corte de la pantorrilla, así que vamos a escalarlo un poco más. Y estos vértices también. ¿Listo? Vamos a crear un corte más o menos a esta altura. Y esta cara la vamos a eliminar. ¿Listo? Más o menos así. Vamos a seleccionar todos los vértices y vamos a hacerle un snap. Y vamos a tratar de mover un poco más esto por acá. Con mi snap activo, aquí voy a agregar un nuevo corte en el centro. ¿Listo? Voy a mover un poco más todos estos vértices hasta el centro. ¿Listo? Y estos vértices de aquí voy a escalarlos un poco más. Más o menos así. Voy a escalar estos vértices un poco más. Listo. Voy a subirlo un poquito más. Y aquí voy a generar 2 cortes para redondear un poco más esta zona. ¿Listo? Voy a subir estos 3 vértices de acá para redondear un poco más. Y estos vértices de aquí voy a moverlos un poco más hacia adentro. ¿Listo? Voy a presionar G para que funcione mi snap. ¿Listo? Más o menos así. Voy a desactivarlo y en la vista lateral voy a extruirlo más o menos de esta manera. ¿Listo? Vemos que pues, se ve bastante bien. Esta pieza de aquí podemos modificarla un poco más. ¿Listo? Para que se pierda un poco la geometría de la parte de atrás. ¿Listo? Más o menos así. Estos vértices podemos escalarlos un poco más. ¿Listo? Y podemos bajar un poco más estos vértices de acá. ¿Listo? Más o menos así. Aquí podemos seleccionar estos vértices de aquí que nos están dando un poco de problemas. Y vamos a escalarlos. ¿Listo? Más o menos ahí. Podemos subir un poco más esto. Y escalar un poco más
estos vértices y subir estos de acá, ¿listo? Vamos a seleccionar todos los vértices y vamos a moverlo un poco más. Estos de aquí vamos a bajarlos un poco más, tratando de seleccionar los que necesitemos. Y bueno, más o menos así va quedando. Creo que funciona. Vamos a eliminar lo que acabamos de dibujar. Y ahora vamos a crear esta parte de aquí. ¿Listo? Voy a posicionar mi cursor 3D en el medio. Voy a crear un nuevo círculo. Voy a dejar este círculo de 16 vértices. Aquí necesito un poco más de información, así que voy a escalarlo más o menos hasta este borde de acá. Voy a rotarlo 90 grados. Y voy a escalarlo un poco, más o menos por acá, ¿listo? Esto es un poco más redondo, esta parte de abajo, entonces podemos escalarlo un poco más, ¿listo? Voy a rellenar esta zona, voy a mover un poco más hacia adelante y voy a hacer un pequeño inset más o menos hasta este punto, ¿listo? Aquí voy a escalar mis vértices, más o menos hasta que se pierda la geometría que tenemos en la parte de atrás. Aquí pues podemos modificar un poco más esto. Vamos a eliminar los vértices que están en la parte superior. Vamos a activar mi snap y seleccionamos todos los vértices y presionamos la tecla G. ¿Listo? Si aquí algunos vértices no funcionan, pues simplemente movemos un poco más hacia abajo. ¿Listo? Vamos a escalar un poco más estos vértices de aquí. Más o menos por acá. ¿Listo? Podemos escalar un poco más esto. Más o menos así. ¿Listo? Aquí vamos a seleccionar este vértice, lo vamos a duplicar. Más o menos por acá. Y voy a crear algunos triángulos en esta parte, ¿listo? 2 triángulos nomás. Voy a mover un poco más esto hacia abajo. Aquí podría agregar algunos loops más, pero no quiero saturar mucho esto. Entonces, puedo dejarlo así. Vamos a ver más o menos qué tan gruesa es esta zona. Vamos a dejarlo así, ¿listo? Aquí vamos a mi vista lateral, desactivamos el snap, extruimos más o menos así, ¿listo? Vamos a invertir las normales y vemos que pues no se ve tan mal. Aquí vamos a desactivar un segundo el modificador boolean que hace este corte. Vamos a tratar de escalar un poco más esto para redondearlo un poco más. ¿Listo? Voy a posicionar el cursor 3D en la mitad de estos vértices. ¿Listo? Voy a seleccionar todos estos vértices de aquí, aunque aquí tenemos un pequeño problema. Vamos a dar control Z. Vamos a seleccionar nuevamente. Escalamos. Más o menos así. ¿Listo? Vamos a escalar un poco más esta zona. Vamos a seleccionar todos los vértices de aquí. Vamos a escalar un poco hacia abajo. Y listo, ¿vale? Vamos a dejarlo más o menos así. Activamos el snap nuevamente. Y vamos a hacer un corte aquí. Vamos a ocultar todo esto, seleccionamos y nuevamente presionamos la tecla G. ¿Listo? Hago visible lo que acabamos de ocultar y elimino el loop de acá, ¿vale? Entonces, funciona. Vamos a activar el mirror.
Vamos a seleccionar estos objetos, vamos a fusionarlos en una sola malla, aplicamos todas las transformaciones y nuevamente pues activamos un modificador de mirror en esta zona. ¿Listo? Ahora voy a crear estas dos piecitas de los hombros. Entonces voy aquí a seleccionar la parte superior del torso. Voy a seleccionar todas estas caras de acá, a seleccionarlas. Y vamos a seleccionar estas de acá. Voy a desactivar mi snap, voy a duplicar y voy a separar la selección. ¿Listo? Aquí me voy a modo de edición de mi objeto. Voy a disolver el loop que tengo en el medio. Voy a generar un corte más o menos en este punto. Y estos vértices de aquí, vamos a alinearlos y vamos a moverlos más o menos hasta la parte del cuello. ¿Listo? Aquí voy a eliminar estos vértices. Voy a alinear estos vértices de acá y voy a alinear estos vértices de acá. Voy a disolver este loop. ¿Listo? Ahora voy a generar dos cortes, más o menos así. En modo aristas voy a seleccionar el loop completo. ¿Listo? Aquí voy a hacer un bevel más o menos al ojo y tratar de dejar las distancias de estos tres espacios similares. ¿Listo? Entonces voy a tratar de escalar un poco más o menos así. Voy a invertir la selección, voy a eliminar estos vértices y voy a agregar un par de loops más o menos por acá. ¿Listo? Voy a bajar un poco más esto. Aquí voy a generar un loop más. Voy a deslizarlo hacia arriba, a seleccionar el loop de la parte frontal y voy a alinearlos. ¿Listo? Estos los voy a eliminar. ¿Vale? Voy a eliminar la parte del centro. Voy a seleccionar todos los vértices. Voy a extruir pivot point a meeting point y voy a presionar Alt S para escalar sobre las normales. ¿Listo? Más o menos así. Aquí se nos movió un poco, así que vamos a tratar de alinear nuevamente esto. ¿Listo? Y estos vértices de aquí vamos a deslizarlos hacia la parte de abajo. ¿Listo? Más o menos así. Y quizá podemos bajar un poco más estos vértices de acá. Podemos escalar un poco más estos vértices, más o menos así. Y podemos bajarlos un poco más. ¿Listo? Voy a salir de modo edición. Nuevamente aplico las transformaciones. Y bueno, aquí como ya tenemos un modificador de mirror activo, pues se replica al otro lado. ¿Listo? Si necesitamos modificarlo un poco más, pues simplemente tratamos de ajustarlo. Escalar un poco más esto. Podemos incluso hacerlo un poco más grueso. Y listo. Ahora en la vista de atrás voy a generar esta pieza de acá. Entonces, lo que voy a hacer es subir un poco más estos vértices, más o menos por acá, para darle un poco más de espacio. ¿Listo? Aquí pues, como se modifica un poco el ángulo, vamos a tratar de corregirlo. Y vamos a dejarlo más bien como estaba para no dañar mucho lo que teníamos ya hecho. ¿Listo? No se preocupen. Entonces aquí lo que voy a hacer es seleccionar estas caras de acá. Vamos a duplicarlas y separar la selección. Voy a ir a modo objeto. Y aquí voy a generar un loop más o menos a esta altura. ¿Listo? Aquí voy a dar un bevel. Más o menos así. Voy a ir a modo de selección de vértices, invertir la selección y voy a eliminarlos. Aquí voy a eliminar este de acá. ¿Listo? Y puedo alinear un poco más estos vértices para que funcione un poco mejor. ¿Listo? Aquí como no tenemos suficiente información, podemos agregar un par de loops más para redondear este objeto, pero más adelante vamos a mejorar un poco la forma. Entonces aquí lo único que vamos a hacer es
agregar un modificador de Solidify. ¿Listo? Vamos a ver que pues está generando el grosor hacia adentro. Entonces vamos a invertir las normales. ¿Listo? Con Control Shift N. Y aquí pues simplemente modificamos un poco el grosor. ¿Listo? Más o menos así. Y simplemente vamos a hacerlo un poco más grueso. ¿Listo? Ahora vamos a generar estos cilindros que son parte de la columna de nuestro personaje. Vamos a posicionar cursor 3D en el centro. Vamos a agregar un nuevo cilindro de 16 vértices. ¿Listo? Vamos a tratar de posicionarlo y de escalarlo. ¿Listo? Más o menos así. Vamos a tratar de ajustarlo un poco más. Darle un poco mejor, darle una mejor forma. Y aquí vamos a posicionarlo. ¿Listo? Vale, aquí voy a mover esto hacia adentro. Más o menos así. ¿Listo? Voy a duplicarlo, voy a subirlo un poco más y voy a escalarlo. Aquí tenemos un cilindro más pequeño, así que más o menos así. Voy a seleccionarlo y aquí voy a activar un modificador de Array, ¿listo? Voy a cambiar el factor de X a Z, voy a ponerlo 1, pero voy a aumentar la cuenta a 4 y voy a tratar de ajustarlo un poco más, ¿listo? Es así. Vamos a modificar el factor en Y un poco para moverlo hacia adentro. Más o menos así, ¿listo? Podemos trabajar un poco más con la escala, pero yo creo que podríamos perder un poco el modificador. Entonces vamos a aplicarlo y vamos a escalar un poco más esto, ¿listo? Más o menos así. Voy a escalar un poco más esto. Y este objeto de aquí también, ¿listo? Así. Podemos incluso modificarlo un poco más en el eje Z. Listo, voy a seleccionar los cilindros en la parte superior y voy a bajarlos un poco más. Y yo creo que pues podemos dejarlos ahí. Listo, ahora voy a tratar de crear estos huecos que tienen la parte de atrás. Entonces voy a poner mi cursor 3D en esta zona, voy a crear un cubo y voy a escalarlo. Más o menos así. Listo. Voy a tratar de pues, darle el grosor que necesito, la forma que necesito. Aquí voy a activar un modificador de Array. Voy a darle un poco más de espacio. ¿Listo? Voy a seleccionarlo y voy a tratar de posicionar mi objeto en el lugar donde irían los huecos. ¿Listo? Entonces, voy a tratar de alinearlo más o menos así. Aquí también voy a rotarlo un poco más y vamos a posicionarlo. ¿Listo? Más o menos así. Voy a escalar esto un poco más y tratar de que el espacio que queda pues entre los orificios y pues esta parte de aquí, como que el contorno sea un poco parejo de todos los lados. Aquí pues obviamente no va a funcionar porque el espacio es un poco más grande, pero pues tratar de que estos tres lados queden un poco mejor. ¿Listo? Más o menos así. ¿Listo? Aquí pues obviamente sobrepasa la malla. Y lo que vamos a hacer es pasar a mi vista local. Voy a activar un modificador de Boolean.
y el target es este, ¿listo? Aquí pues simplemente vamos a ocultar. Vamos a cambiar un poco aquí las preferencias del boolean. Vamos a dejarlo en solver fast y listo, ¿vale? Entonces, aquí podemos seguir modificando un poco más esto. Vamos a seleccionar solo esta parte de acá. Y vamos a tratar de mejorar un poco, ¿listo? Más o menos así. ¿Listo? No le vamos a meter tanto detalle a esta zona. Aquí podemos tratar de subirlo un poco más. Más o menos así. ¿Listo? Y bueno, yo creo que funciona bastante bien. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar mi modificador array. ¿Listo? Voy a aplicar todas las transformaciones. Acuérdense que esto lo hacemos para que el origen del objeto esté en el centro. Y aquí activamos un modificador de mirror. ¿Listo? Pues aquí, como vemos, se replica en ambos lados. Podemos modificarlo un poco más, pero pues yo creo que vamos a dejarlo de esta manera. ¿Listo? No vamos a hacerle mucho más. Ahora vamos a tratar de generar estos orificios de aquí, pues como vemos son un poco cilíndricos. Vamos a colapsar el visor 3D que tenemos a ese lado. Esto lo vamos a ocultar. Vamos a seleccionar estas dos piezas. ¿Listo? Aquí vamos a resolver un poco más esto. Vamos a bajarlo un poco más. Más o menos así. ¿Listo? Vamos a posicionar el cursor 3D en esta zona y vamos a crear un cilindro. ¿Listo? Este cilindro puede tener 16 vértices, no tengo ningún problema. Vamos a rotarlo. Vamos a tratar de posicionarlo más o menos en donde debería ir. ¿Listo? Vamos a eliminar los vértices de la parte superior y aquí vamos a extruir hacia arriba. ¿Listo? No necesitamos hacerlo completo porque aquí pues esta pieza lo oculta, entonces vamos a dejarlo más o menos ahí. Vamos a tratar de llenar todas las caras. ¿Listo? Voy a seleccionar este objeto, voy a separarlo porque se generó en este objeto como que internamente. Y aquí lo que voy a hacer es duplicarlo y tratar de dejarlo a la misma altura de las referencias. Listo, aquí voy a mover un poco más esto. Listo, voy a tratar de dejar la misma distancia. Y yo creo que vamos a dejarlo ahí. ¿Listo? Nuevamente voy a seleccionar mi pieza. Voy a agregar un modificador de boolean. En objeto voy a seleccionar los objetos que acabo de crear. Voy a ocultarlos y pues vemos ahí. Ya se generan los cortes. ¿Listo? Lo que puedo hacer para que sean un poco mejor es en modo edición escalar un poco más esto hacia adentro. ¿Listo? Aquí vamos a ocultarlo y pues vemos que es un poco más profundo. Aunque bueno, esta pieza también se ve un poco involucrada aquí, pero yo creo que lo vamos a dejar ahí. ¿Listo? Salimos de nuestra vista local. Vamos a ocultar todas las mallas que sirven de base, que por alguna razón siempre se hacen visibles. Y bueno, más o menos va funcionando. Aquí tenemos que ver los objetos que creamos. Que bueno, se fueron a la colección de la cabeza por alguna razón. Vamos a hacer visible nuevamente todo. Vamos a seleccionar estos objetos de acá y vamos a moverlos un poco más hacia la parte de abajo. ¿Listo? Para que sean un poco más visibles. Vamos a ocultarlos. Nuevamente ocultamos todo esto. Pueden organizarse un poco mejor. Yo ya tengo un montón de objetos y se me está complicando un poco. Y bueno, para terminar, lo que podemos hacer es subir un poco más este brazo, porque pues aquí no se ven tanto, así que vamos a subir un poco más.
más o menos así, ¿listo? Vamos a exagerar tanto. ¿Listo? Y esta piecita de acá podemos moverlo un poco más hacia afuera para que se cubra este espacio que tenemos acá. ¿Listo?